Bueno, como pueden ver acá, yo ya estoy por terminar de poner las telas hasta donde corresponde. Lo estoy haciendo en dos partes para que no sea tan pesado luego a la hora de alzar. Muy bien, entonces vamos a continuar con el mismo patrón, ¿sí? Como ven, voy a acercar la cámara. Ahí pueden ver. El hilo está por encima de la tela. Entonces yo empiezo ahí. ¿Sí? ¿Ven ahí la diferencia? Hilo, no hay nada. Muy bien, y ese es el patrón que voy a seguir. Ahí sigo metiendo en donde corresponde según el patrón que había creado. Cuando es, como ustedes pueden notar tal vez, media de fútbol, que es en el caso de este amarillo, es mucho más grueso y por lo tanto más difícil de meter a comparación de estos. Estos eran remeras y su tela era, a comparación de la media, muy diferente, ¿sí? Sin embargo, algo que puedo notar y que ustedes también pueden notar es que queda muchísimo mejor con las medias, con la tela de las medias, ¿sí? Estos son toditos telas de medias, el amarillo, el azul, el rojo, ¿sí? Y queda muchísimo mejor, así que si es que tienen telas de medias viejas, les recomiendo que usen porque va a quedar mucho más lindo, ¿sí? También queda lindo con la tela de las remeras, pero con la tela de las medias de fútbol queda más acolchonado. Bueno, siguiendo entonces con seguimos con el patrón que ya nos habremos aprendido seguramente a este punto. Ahora que ya metí todo el amarillo, sigo con el siguiente color. Primero empecé por arriba, entonces ahora empiezo por abajo. Al llegar a este punto, como ven, ya es bastante difícil de meter la tela, ¿sí? Pero igual aún tenemos que seguir metiendo porque tenemos que completar todo lo que queda todavía. Entonces lo que yo puedo hacer es agarrar un palito, una brocha, puede ser un fósforo también, lo que tengan, sí, en eso no hay ningún problema. Y puedo utilizar ese para pasar, ¿sí? En este caso, este va por arriba y ahí tiene que entrar. Ahora entonces por debajo. Con la ayuda del palo, lo que yo hago es pasar, porque ya no puedo hacerlo con mi mano. Entonces, para eso es que sirve el palo que vamos a utilizar, ¿sí? Como ven, cuando llegamos a esta parte, casi al final, es muchísimo más difícil de pasar la tela por los hilos, ¿sí? Porque en esta parte están mucho más ajustados y a comparación del principio, cuando comenzamos teníamos la libertad si queríamos de bajar un poco más la tela para empezar y luego nada más amontonar todo hacia arriba, ¿sí? Entonces, si es que les cuesta pasar, tranquilos, es normal por más que tengan un utensilio que les ayude, ¿verdad? Pero va a ser complicado de pasar, al menos en estos últimos, ¿sí? En este caso esta es mi penúltima tela, porque pueden ver que aún me queda espacio para otra tela. Para el final traten de conseguir, o de utilizar mejor dicho, telas que sean finas, ¿sí? Acá por ejemplo yo usé una media, o sea un trozo de una media de fútbol, el amarillo. El azul sí ya usé de una remera vieja que tenía, y también el negro voy a usar de una remera vieja
que tenía. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que tratar de cubrir todo lo que se pueda al último, ¿sí? Recuerden que tienen que tratar de ajustar lo máximo que se pueda, ¿sí? Que no quede ningún solo espacio entre una tela y otra tela, ¿sí? Nada de espacio, tenemos que amontonar todito. Y lo más importante acá arriba, amontonen bien, ¿sí? Traten, empujen bien luego hacia arriba todo lo que se pueda. Y ahora voy a proceder entonces a poner el último trozo de tela. Como en la tela azul, el hilo está por encima de la tela, ahora entonces yo mi tela tengo que pasar por arriba, ¿sí? Ahí, creo que pueden apreciar. Voy a mover mi cámara. Ahí. Entonces con la ayuda de mi palo, el que sea que haya elegido, ya sea la brocha, inclusive una rama pueden utilizar, ¿sí? Ya depende de ustedes con qué se sientan más cómodos trabajando, ¿sí? Entonces van siguiendo el mismo patrón que usaron más arriba. Si en la tela de arriba mi hilo está por encima de la tela, entonces abajo no se tiene que ver el hilo, ¿sí? Ese es el patrón que estuvieron siguiendo al realizar esta alfombra. Bueno, como pueden ver, yo acá ya estoy a punto de terminar con lo que sería mi última tela, ¿sí? Esta es mi última tela. Lo que yo estoy haciendo, porque se pueden dar cuenta que mientras estamos a punto de terminar, más difícil se vuelve, ¿sí? Porque apenas entra la tela. Es por eso que les aconsejo que hagan con una tela fina. Entonces lo que yo hago es empujar la tela que está arriba, meto, ¿sí? Algo que me ayude a levantar y luego paso la tela. Ahí. Entonces eso es lo que hay que hacer. Bueno, yo tuve que sacar hasta ahí porque no me di cuenta que volví a meterlo debajo de este cuando en realidad era por encima, ¿sí? Entonces, para que no les pase eso, tengan mucho cuidado. Este pasa por encima de este, entonces va por debajo. Y como les decía, empujo la tela que está arriba para hacer más espacio y que pueda pasar más fácil, ¿sí? Empujo la tela, levanto con el material que elegí, el instrumento que elegí, y ahí vuelvo a pasar. Aquí ya estoy por terminar ya otra vez, ¿sí? Va por encima, entonces empujo, levanto y ahí paso. Y ahí terminé. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como pueden ver, acá hay un pequeño espacio, entonces lo que yo voy a hacer es acomodar mi tela. Primeramente voy a traer todo lo que se puede, la última tela, ¿sí? Todo lo que se puede voy a traer. Igual que hice con la tela amarilla al principio, ahora lo estoy haciendo con este. Ahí yo ya traje todo lo que se puede, la tela negra hasta abajo. Entonces yo veo dónde es que hay el espacio y ahí acomodo la tela según me convenga a mí para que cubra todo. En este caso aquí falta traer más el azul y acomodarlo de tal forma a que no haya ningún espacio, ¿sí? Estos espacios no tienen que haber. Entonces yo muevo mi tela así, ¿sí? Yo voy moviendo mi tela hasta cubrir esos espacios, que no haya esos espacios es lo importante. Y ahí ya está, ¿sí? ¿Vieron cómo no quedó prácticamente ningún espacio? ¿Sí? Esa es la estrategia. Mover hasta que pueda acomodar mi tela con el fin de que no haya ningún espacio, vuelvo a repetir. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, una vez que ya terminamos de colocar toda la tela, ¿sí?
así es como queda. Les vuelvo a decir las recomendaciones, que son muy importantes para que salga bien la alfombra. Estiren bien su hilo, ¿sí? Al principio. Estiren bien los hilos, tengan cuidado de no soltar al estirar demasiado fuerte. Y las telas tienen que tener 5 centímetros de grosor, en su mayoría, ¿sí? Porque si es que no tiene 5 centímetros, estas más grandecitas, ¿vieron? Esta, el rojo, el azul, el amarillo. Sí, esas son las que tienen 5 centímetros, que yo medí y corté 5 centímetros. Estas que apenas ustedes pueden ver, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá hay 3 telas, 3 tipos de telas hay. Pero desde lejos no se nota, porque esas solamente tienen apenas 2 o 3 centímetros, ¿sí? El grosor de la tela, a comparación de las que tienen 5 centímetros. Entonces, si es que ustedes hacen de 2 o 3 centímetros o sea, cortan sus telas, se va a quedar así, ¿sí? Así es como se ve de cerca. Porque de lejos, como pueden ver ahí, casi no se puede apreciar tanto la tela. A comparación de este, por ejemplo, que tiene 5 centímetros. El negro también tiene 5 centímetros. El azul, el amarillo, el rojo, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso a la hora de cortar sus telas. Y también que tienen que amontonar todo lo que se pueda, empujar todo lo que se pueda en esta parte, ¿sí? Tienen que empujar todo lo que puedan sus telas en la parte de arriba, así como también en la parte de abajo. Y que tienen que ir ajustando según les convenga, ¿sí? Que quede bastante ajustado, ningún espacio, vuelvo a repetir, que no quede ningún espacio entre una tela y la otra tela, ¿sí? Tienen que ir moviendo, ir ajustando. Ahora, una vez que terminamos ya de completar todo esto, lo que vamos a hacer es ya lo siguiente. Yo tengo que identificar cuál, entre todo esto que sobra acá, es mi tela más corta, ¿sí? ¿Cuál de entre todas estas telas que están amontonadas acá es la que menor largor tiene? Una vez que yo identifico cuál es la tela que menor largor tiene, lo que yo voy a hacer es cortar. En este caso el mío es esta tela es la que menor largor tiene, ¿sí? Entonces yo voy a cortar las demás de ese tamaño, ¿sí? Voy a tratar de que todos estén de igual tamaño que la tela que tiene menor largor. Entonces es por eso que primeramente tengo que identificar cuál es mi tela que tiene menor largor, para luego proceder a cortar las demás telas, en su mayoría del casi mismo tamaño, que queden todas en la misma dirección que esta tela, ¿sí? Bueno, ahí yo terminé de cortar lo restante. Como pueden ver, casi la mayoría quedó todo en la misma dirección. Y ahora lo que voy a hacer es hacer lo mismo que hice en esta parte, en este lado, ¿sí? Voy a igualar todo esto. Tengo que hacer primeramente identificar cuál es de este lado mi tela con menor largor, y luego proceder a cortar las demás, ¿sí? Del mismo tamaño que ese. Yo estoy por terminar de igualar, ¿sí? Voy viendo qué partes amerita sacar y qué partes no, ¿sí? Entonces no hay ninguna recomendación en cuanto a esa parte, más que tratar de que tengan el mismo tamaño. Si bien va a ser imposible que absolutamente todos tengan el mismo tamaño, a menos que al principio, cuando estaba cortando la tela, haya decidido ya un tamaño en específico que iba a ser tanto en el largor como en el ancho, ¿sí? En cuanto al ancho, yo les recomendé hacerlo de 5 centímetros, pero ya depende de ustedes cómo quieren. Yo ya les mostré cómo queda
Estos son los de 5 centímetros y estos son los de 3, 2 centímetros que tenía de ancho, ¿sí? Todos estos son de 5. ¿sí? Ya les mostré anteriormente cómo hacer eso, ¿sí? Cómo queda, mejor dicho. Y así es como queda una vez que tratamos de igualar todos, ¿sí? Como les mencioné, va a ser imposible que todos tengan el mismo tamaño, a menos que yo anteriormente, cuando estaba cortando ya mi remera o mi media o cualquier vestimenta antigua que tenía que ya no utilizaba, hubiera decidido ya que todos iban a tener el mismo tamaño. Si no hice eso, entonces se va a quedar así un poco disparejo a la hora de cortar. Muy bien, ahora el siguiente paso y el que sería penúltimo antes de finalmente terminar ya nuestra alfombra. Voy a agarrar, ¿sí?, mi aguja y voy a poner el hilo, el mismo hilo que utilicé para hacer estos, ¿sí? Si no les entra el hilo en su aguja porque es muy chico el agujero de la aguja, entonces lo que pueden hacer ustedes es lo siguiente. Puedo agarrar algún material que tenga así una punta, ¿sí? Inclusive yo puedo hacerle la punta. Puedo agarrar un pabilo de fósforo y con un cuchillo, con un cúter, hacerle una punta, ¿sí? Pero tienen que tener mucho cuidado al estar haciendo eso. Lo que yo puedo hacer, como les mencioné, si no les entra el hilo en la aguja para... Bueno, obviamente ahora no podemos comprar, entonces vamos a tener que utilizar lo que tenemos. Puedo agarrar mi hilo y puedo liar por este palo varias veces, ¿sí? Voy liando todo lo que se pueda hasta que ya no salga de mi palo. Tengo que apretar bastante bien. Muy bien, y una vez que tengo eso, lo único que tengo que hacer es, en este caso, es que ahora le voy a mostrar con la aguja, porque en este caso yo sí tengo aguja. Pero en el caso de ustedes, si es que no tienen, igual tienen que hacer el mismo procedimiento que se hace con una aguja, se hace con esta clase de instrumento. Vamos a agarrar, ¿sí?, nuestra aguja con nuestro hilo y vamos a primeramente asegurar. Vamos a pasar por debajo y cuando esté a punto de terminar, yo voy a atar esto, ¿sí? Voy a asegurar tantas veces como sea necesario. Puedo hacerlo 2 y 3 veces si es que quiero asegurarme de que no se suelte por ningún motivo. Luego tomo mi tijera y corto, ¿sí? Inclusive puedo cortar un poco más si es que quiero ahí. Muy bien, ahora sí. Como yo veo que el hilo aquí está por encima de la tela, ¿sí? ¿Ven? Está por encima. Entonces yo voy a levantar, ahí voy a hacer desde aquí. Voy a levantar mi tela, voy a pasar por debajo, ¿sí?, mi hilo, paso por debajo. Ahí puedo bajar si quiero mi tela. Paso por debajo, ahí. Y lo que hago es volver con mi aguja. Paso por debajo del primer hilo. ¿Vieron este hilo, verdad? Primer hilo. Bueno. Paso por debajo. Ahí.
y se forma eso. Entonces yo lo aseguro ahí, ¿sí? Y ahí ajusto, si es que es necesario, lo ajusto y se queda así. Como en la siguiente tela no se ve, entonces sí paso por encima, ¿sí? Paso por encima, ahí. Y lo ajusto. Se forma. Y ahí le ajusto donde yo quiero que se quede. Estiro para ajustar mejor. Bueno, en la siguiente tela el hilo está por encima. Entonces tengo que pasar por debajo. Y realizo el mismo procedimiento. Paso, así está. Entonces yo lo pongo ahí. Tengo que mover nomás la tela si es que me molesta. Y ahí paso mi aguja. Se forma esto. Y ahí lo ajusto. ¿Sí? Lo ajusto ahí. Ahora paso a la siguiente tela. El hilo está por debajo. Entonces yo necesito pasar por encima. Pongo allí. Paso mi aguja. Ahí. Y ahora aseguro. Se forma eso. ¿Sí? Ahí se forma eso. Yo lo que hago es estirar para asegurar. Bueno, la siguiente tela, el hilo está por arriba, entonces yo paso por debajo. ¿Sí? Allí. Como les mencioné, mueve nada más la tela fuera de su camino si es que les molesta. Y luego paso la aguja. Se forma. Y ahí lo aseguro. La siguiente tela necesito pasar por arriba, ¿sí? Porque ahí no hay hilo. Entonces, por arriba necesito pasar. Lo acomodo. Y paso a asegurar esa tela. Ahí está. Y ese es el mismo procedimiento que van a hacer en todos los demás, ¿sí? En ambos lados, en este lado y en el otro lado. El mismo procedimiento. Si veo que la tela está por encima, que el hilo está por encima de la tela, entonces yo paso por debajo. Si veo, en este caso ya pusimos. Vamos a ir con este ejemplo. Aquí, por ejemplo, el hilo ya está por encima. Entonces yo paso por debajo y ahí aseguro. En el siguiente, el hilo está por debajo. Entonces yo paso el hilo por arriba, muevo la tela negra y ahí aseguro. ¿Sí? Ese es el paso a hacer en todo lo demás hasta terminar aquí. Aquí hay que terminar y luego empezamos en el otro lado. Bueno, a mí se me está por acabar el hilo, entonces quería mostrarle esta parte, cómo tienen que hacer, ¿sí? El hilo está por encima, entonces por debajo
paso, estiro, me aseguro de ajustarlo bien, ¿sí? Hay que ajustar bien porque si no después se va a mover todo nuestro trabajo cuando saquemos del cartón, ¿sí? Muy bien. Necesito pasar por encima, paso, sostengo mi tela si es necesario y ahí hago el nudo, ¿sí? Ahí ya se quedó el nudo. En el siguiente, el hilo está luego por encima, entonces tiene que ir por debajo. Ahí estiro, ¿sí? Y como veo que ahí ya me queda poco hilo, entonces yo ya tengo que asegurar doble. Vuelvo a pasar en el mismo lugar donde pasé primero, ¿sí? Porque ya me queda poco hilo, entonces mejor iniciar más ya uno nuevo. Ahí lo aseguro bien y lo corto. Tengo cuidado de no cortar, ¿sí? Ahí. Y ahora vuelvo a poner otro hilo, ¿sí? En mi aguja para volver a iniciar. Bueno, aquí ya metí otro hilo en mi aguja, pero hace rato creo que no les mencioné que tienen que hacer un nudo, ¿sí? Tienen que tomar los dos extremos del hilo que colocaron en su aguja y tienen que hacer un nudo, ¿sí? Tienen que hacer un nudo. Cortan la parte que no les va a servir. Muy bien. Ahora yo tengo que recordar donde yo terminé, ¿sí? Tienen que marcar eso. En este caso yo terminé aquí. Entonces, ahí está el nudo, como pueden ver donde yo aseguré el último. Paso mi aguja y como hice al principio, dejo otra vez un poco y tengo que volver a atarlo, ¿sí? Yo lo vuelvo a atar, corto lo que me sobró y ahí vuelvo a iniciar. Si es que no estoy seguro otra vez con ese de que va a aguantar, entonces simplemente lo que yo hago es pasarle así y ahí ya muy difícil de que se suelte. Muy bien, como ven en la siguiente tela no hay hilo, entonces, o sea, por encima, entonces hay que pasarlo y ahí hay que asegurar. Nada más, eso es lo que quería mostrarles. Siguen el mismo proceso en todo el resto, pero quería mostrarles cómo hacer en el caso de que se acabe ya su hilo y tengan que volver a ponerlo para empezar. Tienen que asegurar. Bueno, aquí ya estoy por terminar, ¿sí? De un lado. Entonces ahí veo que el hilo no está por encima de la tela, entonces sí paso ahí, muevo un poco si es que me molesta, estiro mi hilo, paso mi aguja, ¿sí? Se queda, ¿sí? Tengo que volver a pasarlo ahí para asegurar, estiro y ahí ajusto. Está por encima el hilo, entonces paso por debajo, estiro
y ajusto. Y ahora el último. Paso por encima. Y ahora tengo que ajustarlo. Pero a diferencia del otro, como este es el final, lo voy a asegurar doble. O triple inclusive si quiero. Y con eso finalizo lo que es coser. O sea, no sería en realidad coser, ya que no hacemos eso. Pero lo que haríamos es asegurar, ¿sí? De este lado. Porque de este lado ya está asegurado, pero sin embargo de este lado no está asegurado. Y eso es lo que hicimos ahora. Asegurar de ambos lados. Y ahora el último paso, que es el siguiente. Este último paso seguramente es el paso más sencillo que vamos a tener que realizar desde que empezamos a hacer esta alfombra, ¿sí? Bueno, también estuvo el hacer los recuadros, pero es el paso más sencillo a comparación de poner los hilos, las telas. Antes de soltar del cartón, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es acomodar, ¿sí? Porque cuando estábamos cosiendo tal vez se desacomodó algunas partes, entonces yo muevo mi tela con el fin de acomodar. Muy bien. Último paso. Nosotros tenemos esto. Esto así es como está. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer ahora es sacar de aquí, ¿sí? Todos los hilos que yo metí, ¿sí? Todo esto que yo metí, ahora lo que voy a hacer es sacarlo. En este caso, este es el que yo había puesto en primer lugar al empezar. Entonces yo tengo que estirar, ¿sí? Puedo empezar moviendo esto para que me sea más fácil sacar, ¿sí? Así. Voy moviendo todos estos, inclusive también los de aquí abajo. ¿Recuerdan que cuando empezamos yo les dije que simplemente para que no les molestara lo liaran ahí? Entonces ahora lo suelto. Ahí. ¿Ven? Ahí ya salió. Ahora voy con el otro, el siguiente, ¿sí? Voy moviendo hasta que pueda sacar el hilo. O inclusive si es que no quiero hacer esto de mover, lo que directamente puedo hacer es ir rompiendo mi cartón de tal forma a que pueda sacar mi hilo, ¿sí? Ahí por ejemplo ya puedo sacar. Tengo que tener cuidado nada más de no soltar mi hilo, ¿sí? Que no se suelte mi hilo. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Tengo que ir moviendo y luego ir sacando, ¿sí? Como les dije, pueden directamente romper esto y les va a ser mucho más fácil de sacar, ¿sí? Pero en el caso de que no quieran romper su cartón, entonces pueden hacerlo como les mencioné. Mueven hasta que se quede blando y puedan sacar, ¿sí? A medida que yo voy sacando, ¿sí? Vieron ya como yo rompí esa parte. Para sacar voy acomodando así, ¿sí? Voy acomodando. Es por eso que al principio yo les dije que tenía que ajustar bien el hilo en cada uno de los cortes que hicimos, ¿sí? Porque si no ajustan bien, esto se va a quedar súper flojo y va a quedar muy feo el trabajo, ¿sí? Es por eso que desde el principio yo les estaba diciendo que ajustaran
sus hilos, pero que tuvieran cuidado de no soltar, ¿sí? Al principio seguramente se acuerdan que les dije eso. Entonces seguimos con el trabajo. A medida que vamos sacando una cierta parte, vamos acomodando si hace falta. Bueno, ahí ya saqué lo que sería la primera parte, ¿sí? La parte de arriba. Como les dije, pueden cortar directamente si es que no van a volver a utilizar su cartón, ¿sí? Como yo ya no voy a volver a utilizar este cartón, entonces directamente lo corté, algunas partes rompí y lo saqué. Bueno, esto acomodan bien. Ahora sí pueden cortar este, ¿sí? Bien, tengan cuidado de no cortar donde está no está asegurado. Lo mismo que del otro lado. Ahí. Y ahora hay que sacar la parte de abajo, ¿sí? Vamos estirando de a poco, con cuidado de no soltar nuestros hilos, ¿sí? Hasta llegar al final. Ahí está. Yo ya saqué del cartón mi alfombra. Ahora empiezo a acomodar, ¿sí? Empiezo a acomodar de tal forma en que no haya ningún espacio restante. Corto si es que hay en los extremos algún hilo que sobró. Ahí está. Y ahí tenemos lo que sería nuestra alfombra casera, ¿sí? Ustedes pueden usar los tonos de tela que tengan, que dispongan para hacer esta alfombra, ¿sí? Si por ejemplo quieren hacer nada más una alfombra de tonos rosados, azules, sí, ya depende de ustedes y de los materiales que tengan. Entonces, esta es la alfombra casera que les dije que íbamos a estar haciendo. Ahí para que puedan observar mejor. Así es como queda. Muy bien. Entonces voy a alzar en Classroom, ¿sí? Este video más cuántos puntos va a valer, la capacidad, los indicadores, ¿sí? La fecha de entrega. Todo eso va a estar en un documento en Classroom. Sin embargo, ese documento va a aparecer recién en la primera semana de lo que sería mayo, ¿sí? Cuando tengamos clases. Este es un trabajo que está planificado para mayo, pero yo ya quería hacer y mandarles el video a ustedes para que ustedes puedan ir viendo los materiales que van a necesitar, así como también para que puedan planificar el tiempo que les va a llevar a hacer esto, ¿sí? A mí me llevó a hacer esta alfombra un poco más de una hora aproximadamente. Una hora fue 60 minutos. Como máximo me habrá llevado a hacer esta alfombra. Entonces yo quería alzar ya en estas últimas semanas de abril para que ustedes puedan ir reservando su tiempo para hacer esta alfombra, ¿sí? No creo que necesiten hacer todo en un día. Si quieren hacer todo en un día esta alfombra, felicitaciones. Pero para aquellos de ustedes que no quieran hacerlo todo en un día, entonces para que puedan ir reservando su tiempo. Muy bien, entonces eso es todo por el día de hoy. Que tengan una bendecida mañana, chicos.